Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de Josué. Y ahora nos encontramos mirando un poco los elementos principales. Sobre todo miramos ya la estructura. La estructura, recuerdan, en primer lugar teníamos al enemigo que oye, decíamos los versículos 1 y 2 de este capítulo 10. Luego, la segunda partecita, hablábamos y leíamos sobre la coalición y ataque, es decir, estos 5 reyes amorreos que se juntan al llamado del rey el rey de Jerusalén, ¿verdad? Es el que llama a estos otros 5 reyes, los une y van contra Gabaón, porque dicen, ¿cómo es que Gabaón se pone ahora y se está aliando nada más y nada menos que a Israel? Luego tenemos en la tercera partecita ya el contraataque, porque Gabaón le llama, los gabaonitas llaman, imploran a Josué. Josué, claro, ellos habían hecho la alianza. No me pueden dejar solo, dice Gabaón. Entonces Israel, Josué va. Recuerden que aquí sobre todo es la figura de Josué, ¿verdad? Entonces uno se da cuenta que el autor sagrado siempre está insistiendo mucho, respondiendo también a aquel capítulo 1 de este mismo libro en que le decía Dios a Josué, no tengas miedo, sé valiente, dale fuerza, Josué, porque yo estaré, nadie podrá resistirte. Y bueno, y eso es lo que sucede, ¿verdad? Y eso es lo que te va mostrando poco a poco cómo lo que Dios había dicho, es decir, lo que Dios había prometido, eso se cumple, eso se realiza. Esa era la otra característica también de los libros históricos, que es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, y luego tenemos ya este contraataque. El cuarto momento es la derrota de los enemigos. Allí entonces la parte más sangrienta, digamos, más difícil, más dura.
Y por último, ya la ocupación del país, cómo se va ocupando, cómo van atacando y tomando, ocupando todos estos lugares, del 28 al 43. Bueno, hoy nosotros queremos mirar algunos elementos que nos hacen ese resumen, ¿verdad?, de esta campaña del sur. Vamos a mirar en una forma general primero lo que significa entonces esta campaña del sur en su reconstrucción de las campañas de Josué, porque esta es como una reconstrucción, ¿verdad? El autor sagrado comienza a pensar, comienza a ordenar cómo se da esta toma de la tierra prometida de parte de Dios. Este autor, el autor sagrado, ¿verdad?, procede con buena lógica. Hay una lógica aquí. El sometimiento de los gabaonitas, en primer lugar. Ahí comenzamos. Y luego, de esta tetrápolis, es decir, 4 ciudades. Gabaón, pero luego esta tetrápolis, 4 ciudades, significa una amenaza especialísima para Jerusalén. Ahí están los jebuseos, ¿se acuerdan? Que se encuentra a solo 9 kilómetros de Gabaón. A 9 kilómetros de Gabaón está Jerusalén. Aquí entonces es una ciudad también importante. Israel está tomando esta ciudad y claro, entonces ya el rey de Jerusalén se preocupa. También cabe suponer, siguiendo algunos de los autores que estudian, pero así hasta el mínimo detalle de este capítulo 10, que sus comunicaciones se han visto profundamente afectadas por la llegada de los israelitas que se han establecido en el campamento de Gilgal. Aquí entonces ya ellos están tomando lugares geográficos que se nos vuelven peligrosos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Israel está ahí ya cerca, está en Gilgal, ahí cerca de Jericó. Entonces, el sometimiento también de la tetrápolis que le impide moverse cómodamente hacia el norte, en la línea de Gabaón, los jebuseos, Jerusalén, que no puede moverse con mucha tranquilidad con esta invasión de los israelitas. También Beerot. Y hacia la costa también a través de Kiriat Yarim. Es decir, aquí toda esta zona ya está bastante complicada. Ahora, siglo y medio antes, es decir, en la época de Amarna, el rey de Jerusalén, ante la amenaza de los Apiru, o Jabirus también que se le decía, pidió también ayuda al rey de Hebrón. El rey de tiempos de Josué pedirá ayuda ahora a 4 reyes, a los de Hebrón, Yarmut, Laquish y Eglón, más Jerusalén, entonces son 5. Juntos asediarán Gabaón, pero serán rechazados y vencidos, porque los reúnen y van directamente contra Gabaón, como habíamos leído nosotros y habíamos visto en este texto, pero son rechazados y vencidos. Ahora, la historia parece terminar en el versículo 15, cuando Josué vuelve al campamento de Gilgal. En el versículo 15 de este capítulo nos decía lo siguiente. Dice, luego Josué regresó al campamento de Gilgal acompañado de todo Israel. Y además, nosotros hemos visto que desde el versículo 12 hay un canto, ¿verdad?, de victoria, de alegría de parte de Josué, de agradecimiento por el auxilio de Yahvé, ¿verdad? Aquella vez cuando el Señor puso a los amorreos en manos de los israelitas, Josué se dirigió al Señor y exclamó en presencia de Israel: «Detente sol en Gabaón y tu luna en el valle de Yalón». Y el sol se detuvo y la luna permaneció inmóvil hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro del justo?, dice. El sol se mantuvo inmóvil en medio del cielo y dejó de correr hacia el poniente casi un día entero. Jamás hubo otro día, ni antes ni después, en que el Señor obedeciera a la voz de un hombre. Realmente el Señor combatía en favor de Israel. Y aquí es entonces donde, ¿verdad?, nos da la impresión que en este versículo 15 termina esta narración.
Esta narración posiblemente llegaba hasta aquí. Luego Josué regresó al campamento de Gilgal acompañado de todo Israel. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. El cardenal Beniamino Stella cumple 80 años y por tanto pierde su derecho a votar en un eventual cónclave. Fue prefecto para la Congregación del Clero desde 2013 hasta 2021. Fue el encargado de revisar la formación de los seminarios diocesanos y de estudiar cuestiones relacionadas con el sacerdocio. Como cardenal participó en eventos como el Sínodo sobre la Amazonia. Sobre la Amazonia, por ejemplo. Allí reflexionó sobre la posibilidad de instituir un rito distinto para aquella región. La Amazonía es una realidad multiétnica y multilingüe. Hay cientos de etnias y decenas de lenguas. Además, dentro de un rito hay aspectos litúrgicos, disciplinarios, teológicos. Hay mucho que considerar. Creo que es necesario analizar, pensar profundamente y tomarse un poco de tiempo, porque los diferentes ritos tienen sus historias, espiritualidades y expectativas. El cardenal Beniamino Stella trabajó muchos años en el cuerpo diplomático del Vaticano. Fue nuncio apostólico en países como Cuba y Colombia. Benedicto XVI lo eligió en 2007 como presidente de la Pontificia Academia Eclesiástica. Con sus 80 años, el número de cardenales electores desciende a 122. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Penetrate
possess my being so utterly that all my life may only be a radiance of you. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Shine through me and be so in me that every soul I come in contact with may feel your presence in my soul. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Let them look up and see no longer me, but only you, my Jesus. Stay with me and then I shall begin to shine as you shine, so to shine as a light to all. Dear Jesus, help me to spread your fragrance everywhere that I go. Dear Jesus, flood my soul with your spirit and your love. Dear Jesus. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Volvemos a hacer un repaso general, miramos un poco. Los versículos 3 y 5 encontramos la coalición y el ataque, es decir, estos reyes que tienen miedo, sobre todo por iniciativa del rey de Jerusalén. En contra de lo que cabría esperar, el rey de Jerusalén no piensa en hacer las paces, ¿verdad?, con Israel, sino en castigar a Gabaón. Va directamente contra Gabaón. Para ello busca aliados. Entonces, esto es lo que nosotros encontramos aquí. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en el versículo 3, un elemento interesante, porque Hebrón, tenemos que recordar que en ese momento está situada en Gebel Rumeidi, se llama entonces el lugar, ¿verdad?, al oeste de la ciudad moderna, actualmente 31 kilómetros al sur de Jerusalén. Ahí se encuentra Hebrón. Posición estratégica cerca de dos rutas, la que conecta el norte y el sur. Dirección hacia Jerusalén por una parte, Beersheba, y la que conecta la montaña con la Shephelah. Durante el Bronce Medio fue una fortaleza importante que fue destruida a finales del Bronce Medio. Estuvo deshabitado durante todo el tiempo del Bronce Tardío, es decir, del 1550 al 1200, hasta que se repobló el asentamiento en el finales, ¿verdad?, del tiempo que nosotros le llamamos la época del Hierro, Hierro I, ¿verdad? Eso es con respecto a Hebrón. Ahora Yarmut, Irbet Yarmut, queda a 2 kilómetros al noroeste de Bet Neifit y a unos 30 kilómetros al suroeste de Jerusalén, en el centro de la Shephelah, entre los valles de Sorek y Elá. Es una posición maravillosa ahí
dominando a Secá y Libná, con amplia vista de la llanura costera hasta Gaza y una extensa panorámica de la montaña sur. Según algunos autores, que sitúa la conquista en el siglo XV. Yarmut podía tener por entonces una extensión de 6 a 8 acres, con una población de 1.500 personas a 2.000, 1.500 a 2.000 personas en ese momento. Bueno, entonces estamos viendo estas poblaciones, Hebrón, Yarmuk, luego está Laquis también, con quien se hace las paces, ¿verdad? Como para poder, la alianza, mejor dicho, ¿verdad? Porque ellos están en paces, pero hacen una alianza para atacar después a Gabaón. Esto queda sobre Tel Ed Daweit, a 6 y 7 kilómetros al suroeste de Bet Gubrin. La primera auténtica ciudad surgió en el Bronce Antiguo III. Este asentamiento terminó hacia el 2300 a.C. En el Bronce Medio II se edificó otra ciudad con un fuerte muro defensivo. Laquish quedó bajo control egipcio en Bronce Tardío y las defensas del Bronce Medio II cayeron en desuso. La ciudad creció más allá de las murallas y se construyó un templo. Al menos parte de esta amplia ciudad no amurallada fue incendiada hasta fines del siglo XIII, pero fue reedificada pronto, probablemente por el mismo pueblo que la había ocupado antes, a mediados del siglo XII, o en los últimos años, fue destruida de nuevo por un fuego terrible. Quedó desocupada por más de un siglo, hasta que fue reedificada en tiempos de Salomón, en el siglo X. Bueno, eso es entonces con respecto a esta ciudad, ¿verdad? Laquish. Es interesante Laquish, ¿verdad? Ahora también existen ahí las ruinas que se pueden visitar, es muy interesante para estudiar. Esto desde la ayuda también que nosotros tenemos de la arqueología es importantísima, ¿verdad? Nosotros no podemos mirar la Biblia simplemente de un aspecto espiritualista, porque siempre todo lo que encontramos en la Biblia está respondiendo a una realidad que es importante tenerlo en consideración, a una realidad del contexto histórico. Entonces, por eso tenemos que mirar un poco el contexto histórico, cómo se encuentra, qué es lo que existe verdaderamente. En algunos casos son relatos históricos, pero en otros casos se refieren tal vez a una historia que pudo haber sucedido, pero que en ese momento ya había pasado, e incluso siglos que habían pasado, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tener en consideración estas cosas cuando estamos hablando del contexto histórico. Luego la otra es Eglón. Eglón se identifica a menudo con Tel Esh Jesi, unos 11 kilómetros al suroeste de Laquish, aunque no existe certeza plena. Se ha propuesto también Tel Bet Mirsin, Tel Aitun, Tel En Neihileh. La frase de Bir, rey de Eglón, nos sentimos tentados a cambiarla en Eglón, rey de Debir. Debir aparece siempre como nombre de ciudad y en Jueces 3, 12, 30 habla de un rey llamado Eglón, mientras que como nombre de ciudad solo aparece aquí y en el libro de Josué, capítulos 12, 12 y 15, 39. Entonces, jueces, ahí es donde aparece, pero el nombre, y esta es una historia también muy interesante, ¿verdad? Lo del rey Eglón, que muere, ahí está. Entonces, dice, los israelitas volvieron a hacer lo que es malo, muy bien, los israelitas clamaron al Señor. Ehud, ahí está, desde el versículo 16, se hizo un puñal de doble filo, de un codo largo, se lo ciñó debajo de la ropa, sobre el lado derecho, luego fue a presentar el tributo a Eglón, te dice, rey de Moab, que era un hombre muy obeso. Apenas terminó de presentar el tributo, Ehud despidió a la gente que había transportado la carga y él, al llegar a los ídolos que están junto a Gilgal, volvió a presentarse delante del rey Eglón y le dijo, rey, tengo que comunicarte un asunto confidencial. El rey dijo, retírense todos, y todos los que estaban
con él salieron de la presencia de Eglón. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía, hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor
para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular, y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Paso a paso yo contigo voy, pues no hay nada que no puedas, Dios. No hay tormenta que no calmes, no hay batalla que no ganes tú, Jesús. Tan solo tú, mi Jesús. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo, contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo, conmigo. No hay flaquezas ni tormentos, oh, que sean más grandes que tu amar. Me basta, Señor. Me basta tu amor. Como María decirte sí, Señor, y tus promesas guardarlas en mi corazón. De su mano al cielo llegaré, bajo su manto nada temo, pues tú me diste a Jesús, me muestras su luz, todos tus. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo, contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo, conmigo. No hay flaquezas ni tormentos, oh, que sean más grandes que tu amor. Me basta, Señor. Me basta, Señor. Me bastas en la vida cuando no hay otra salida. Me bastas, me bastas. En las buenas y en las malas, aún con risas y con lágrimas, tú me bastas. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo, contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo, conmigo. No hay flaquezas ni tormentos que sean más grandes que tu amor.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 10 del libro de Josué, un libro maravilloso, ciertamente. Aquí encontramos la sección en que encontramos algo recargado, ¿verdad? O enducañande, o ñanducañande, llevan va peñande yara, la participación de Dios en los acontecimientos. Y ahora justamente vamos a mirar un poco cuando dice el Señor luchaba, dice por Israel. Detente sol en Gabaón y tu luna en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna permaneció inmóvil hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. Bueno, todo esto. Aquella vez cuando el Señor puso a los amorreos, Josué se dirigió al Señor. Bueno, todo esto nos hace pensar entonces en una participación activa, directa. Eva peñan de Yara, o ella caseñan de Amba, ella peñan de Yara, o Yapógina. Bueno, vamos a mirar una segunda característica aquí. Es el acentuar la gravedad de la derrota enemiga. Acentuar la gravedad de la derrota enemiga. Esto lo encontramos aquí, ¿verdad? El versículo 10 bastaría para indicarlo. Pero añade el granizo, el alargarse el día hasta que Israel se vengó de los pueblos enemigos. Versículo 13. No contento con esto, habla más adelante de una nueva persecución hasta acabar con ellos. Analizados en sí mismos, estos elementos casi se contradicen. En conjunto producen la sensación de una derrota absoluta. Es decir, insistencia, insistencia, insistencia. Entonces, aquella vez cuando el Señor puso, bueno, aquí te hace como una síntesis, ¿verdad? Los amorreos en manos de los israelitas, Josué se dirigió al Señor y exclamó, ¿verdad? Y aquí viene. Detente sol en Gabaón y tu luna en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna permaneció inmóvil. Es decir, ante una petición, un clamor, ¿verdad? De Josué, en este caso, Dios que obedece. Hasta que el pueblo se vengó. Primera cosa, primer elemento. Entonces aquí te subraya y te está diciendo que el pueblo se vengó, ¿verdad? De sus enemigos. Luego, sigue, jamás hubo otro día, ni antes ni después, en que el Señor obedeciera la voz de un hombre. Jamás, de un hombre. Realmente el Señor combatía en favor de Israel. Luego Josué regresó a su campamento, ¿verdad? De Gilgal, acompañado de todo Israel. Bueno, pero aquí nosotros decíamos que quiere subrayar de nuevo. Parece que aquí concluye, incluso nosotros decíamos la vez pasada, en el versículo 15, porque miren, dice, luego Josué regresó al campamento de Gilgal acompañado de todo Israel. Eso ya dice en el versículo 15. Si nosotros vamos después de toda una recapitulación, etc., en el versículo 43, finalmente Josué regresó al campamento de Gilgal acompañado de todo Israel. Dojoima vigoragae allá en el versículo 15 cojoma, güey. Luego Josué regresó al campamento de Gilgal acompañado de todo Israel. Después comienza de nuevo la narración desde el versículo 16. Aquellos 5 reyes, por su parte, habían logrado escapar. Ya, pero bueno, vamos a ver. Y aquí entonces te vuelve a contar la narración. Es como que estuvo, terminó y después tal vez también da esa impresión, ¿verdad? Que la alegría, ¿verdad? Del pueblo, del narrador que le está contando. Como veo, y después, viste que Josué con el ejército, hoy volvió al campamento. Hoy miga y terere y mía lleva monguetaina de y vos sabés que y aquí le va metiendo otros datos, ¿entienden? Entonces como una conversación, es interesante, ¿verdad? Entonces porque tenemos que recordar también que estos relatos, antes de que existiesen así por escrito, estos también son orales. Y entonces da esa impresión, ¿verdad? Es como nos pasa a nosotros. Algo que me gusta, algo que me pasó.
mire, que mire, upea, de tener y mire, empanada y mire. A veces, bueno, llegar y de ahí, ¿entendés? Oye, bueno, llegan de la historia y ahí te vas agregando más detalles. Eso es lo interesante, ¿verdad? Este es el aspecto narrativo que nosotros encontramos de un contexto histórico, evidentemente, de un contexto de algo que había sucedido. Estos son elementos esenciales, ¿verdad? Primordiales, que fueron quedando en la memoria colectiva. Y como queda en la memoria colectiva, es como que yo comienzo a contarte elementos. No sé, si ustedes van, yo hablé con algunos de aquellos que eran soldados en aquel tiempo del golpe, ¿verdad? 1989. Justamente una vez mirando así en YouTube, y apareció justamente esa persona, ya tu llama, después de cuántos años, después de 20, 25 años de que había sucedido, y le veo ahí, ¿verdad? Y hablando y haciendo reportaje. Entonces, ahí mismo agarré el teléfono y le llamé porque es socio. Pero yo no sabía en ese momento que había estado ahí. A Pepe, una vez me invitó a los oros en nada, a pisetea, entonces ahí hablando un poco, que esto, por donde yo que esto, cómo está, esos caños, más no sé cuánto murieron ahí, a ese bebé y a caño, y por eso si no iba a ir a esa situación y así, ¿verdad? Bueno, de pío, allá de Yucatán, porque ahí orden liquidar, pero la exterminio de ella es el libro de Josué. Y entonces, claro que esas cosas nosotros no sabemos. Acuérdate que fue protagonista, sí, porque estaba yo ya ahí, compañerito, que era, o imagino, o pitamos, bueno. Ahora, esa narración, yo recuerdo que una vez, y 2 veces, y 3 veces, viste, que es esa historia que te ha impresionado, que ha quedado, y que después parece que uno se recuerda de otras cosas. O uno, por ejemplo, le pregunta tal cosa, che, ¿y cómo lo fue? O, por ejemplo, decía que no había luz, por ejemplo. Iba a la luz entero ayer. Y entonces, era hombre que se mueve, imagina. Y así, ¿verdad? O sea, bueno, eso es lo que te cuenta, ¿verdad? Pero estos son los protagonistas. Algunas veces ya ando ahí, otro vez, pero bueno, entonces, estas cositas son entonces interesantes, ¿verdad? Porque nos hacen entender lo que aquí justamente el autor sagrado también quiere transmitir. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia.
Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización. Acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe.
Lo que alguna vez soñaba, lo que yo me imaginaba, lo que le pedí al Señor en un amor, no se compara con lo que vivimos vos y yo, no se compara. Un cuento de hadas, una historia de princesas o el mejor final feliz que se escribió, no se comparan con lo que vivimos vos y yo, no se comparan. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. En los días más felices y aun si se pone difícil, yo prometo siempre amarte y serte fiel. Juntos iremos de la mano hacia el cielo, vos y yo, juntos iremos. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. Gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos hablando de esta acción, ¿verdad? El cómo Josué está actuando, el cómo Josué aquí se está presentando. Y hablábamos del título, ¿verdad? Katzin, ¿verdad? Katzin. Y en algunos entonces aparece esta palabra Katzin también como una cuestión, ¿verdad? De juez también, con una raíz del árabe. En el árabe entonces Katzin como que quiere decir ese que es juez, el que tiene que juzgar. Entonces aquí si es que nosotros Katziné o Ketziné Hanashe Hamilhamá, ¿verdad? Aquí sobre todo desde una raíz árabe nosotros podemos entender también como juez. Es decir, Josué que está llamando, nosotros en nuestra traducción decíamos a los jefes, ¿verdad? Llamaba a los jefes y a ellos les pide, ¿verdad? Que convocó a los hombres, a todos los hombres de Israel, a los oficiales, ¿verdad? Bueno, el Katzin, bueno, pero en fin, como jueces, lo que tienen que venir a juzgar una situación, porque claro, un oficial, un jefe militar tiene que juzgar antes de tomar una decisión. O sea, tiene un poco ese sentido. El sentido árabe sobre todo significa eso. En árabe, entonces, el Kadí es el juez. En hebreo, el Katzin es el hombre que debe decidir, ¿se dan cuenta? Zanjar una cuestión, por consiguiente mandar. Para mandar tengo que decidir, tengo que ver, tengo que tomar una postura.
El uso influido quizás por los dialectos vecinos ha dado a Casín un sentido militar, pero el de jefe no parece haber desaparecido. Es decir, siempre como un jefe, como alguien que tiene que tomar decisión, Casín, Kesiné, entonces en plural, de los jefes, entonces que vienen, Hanashé. Entonces también aparece de los hombres, entre los jefes de los hombres de Hamil Hamá, que quiere decir del ejército. Entonces Josué a ellos los llama, los pone enfrente, les hace tomar una decisión, les presenta y les dice, bueno, ustedes están aquí, tienen que decidir. A esto hay que hacerlo desaparecer, pero el exterminio, decíamos, por favor, y eso entendamos bien, porque una vez nosotros nos quedamos muy literalmente al estilo protestante. No, aquí entonces se está refiriendo más bien a todo aquello que separa y todo aquello que al final de cuentas disgrega al pueblo. Y todo lo que disgrega al pueblo en este sentido se refiere directamente, por lo tanto, al pecado como tal. Todo lo que se refiere directamente entonces a aquellas acciones negativas que nosotros encontramos en el pueblo, ¿verdad? Que se había alejado de Dios. Entonces hay que exterminar todo lo que nos aleja y nos disgrega de Dios. También en este caso, en este versículo, en el 24, es la única vez que se habla de unos jefes militares, especialmente que están vinculados a Josué, los que iban con él. Eso nos presenta, ¿verdad?, en este versículo 24. Y una vez que los tuvieron fuera, se los llevaron a Josué. Muy bien. Josué los convoca a todos los hombres de Israel y dijo a los oficiales que lo habían acompañado, ¿viste? Que lo habían acompañado, los que iban con él. Esta es la única vez entonces que aparecen en toda la Biblia estos oficiales que lo acompañaron, o sea, dando esta explicación. En el versículo 25, al gesto, es decir, a este gesto, sigue un oráculo de salvación, compuesto de orden y motivación. Orden y motivación. Luego continuó diciéndoles, no tengan miedo. Ahí está. Ni se acobarden, sean fuertes y valientes, porque el Señor hará lo mismo con todos los enemigos contra los que ustedes tengan que luchar. Por una parte es un oráculo, es decir, de salvación, un oráculo que sucederá también, compuesto de orden y motivación. Orden y motivación. No tengan miedo, pero ¿por qué? Estamos motivados porque el Señor nos había prometido. El Señor nos dijo. La orden se expresa con dos verbos en forma negativa. No teman y no se acobarden. No teman y no se acobarden. Y también dos en forma positiva. Y esto es, tengan ánimo y sean valientes. Luego, tres de ellos coinciden con los que se usan en el versículo 9 del capítulo 1, que son las palabras de Dios a Josué. Y la motivación no habla de algo pasado, sino de algo futuro. La idea básica coincide entonces con lo que ya habíamos dicho en el Deuteronomio 20:3-4. Esto es interesante, ¿verdad? Porque vuelve a retomar la Biblia que se lee dentro de la Biblia y sobre todo como una orden y cumplimiento de la voluntad de Dios. Nos despedimos por el día de hoy y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.